Gloria. Muy buenos días, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de todos aquellos que, ya sea en directo o en diferido, ven este programa. Bienvenidos todos a una emisión más de este programa, Creyéndole a Dios. La invitación para todos, no importa su creencia, no importa su iglesia a la cual usted va, asiste, bienvenidos. Y la bienvenida es a creerle a Dios. Lo que pasa es que cuando le creemos a Dios, pues tenemos que dejar de creer al hombre, tenemos que dejar de creer a tantas cosas. Hay tantas cosas que se creen y que no ha dicho Dios, que no están en la Biblia. Porque este programa es invitarle a creerle a Dios, a creerle a su palabra. Y su palabra es la Biblia. Ahí está su palabra, en forma escrita. Esa Biblia que usted tiene o que puede tener. Es un libro muy fácil para tenerlo. Y es la palabra de Dios. Y la invitación es esa, a creerle a Dios. Y creerle a Dios entonces demanda que dejemos de creer las cosas que nos ha enseñado la religión, la denominación, las organizaciones religiosas. Tantas cosas, porque en verdad son tantas cosas. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, y en este programa usted ve que es la Biblia la que lo dice, entonces pues tiene que tomar su decisión si usted le va a creer a Dios o le va a creer a la religión, le va a creer a su iglesia, le va a creer a su pastor, le va a creer al hombre, le va a creer a la doctrina o al dogma, o realmente usted le va a creer a Dios, realmente usted le va a creer a la palabra, a lo que dice Dios. Porque no podemos solamente decir que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Eso puede ser solamente un decir, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia hay que creerla toda. Porque si ya dicen que esto no, que esto sí, que esto fue para otro tiempo, que esto fue para otra cultura, que esto fue porque han pasado ya miles de años, entonces ya eso no. Eso ya nos dejaría que no creemos en la Biblia. Porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice que todas las cosas pasarán, todas. Pero que la palabra de Dios no. La Biblia nos dice que Dios no cambia. Dios no es hombre para cambiar.
La Biblia nos dice aún, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Él no está cambiando ni mudando de acuerdo al desarrollo de la ciencia o al desarrollo de la escultura. Entonces él no está cambiando su palabra. Cada vez es que el modernismo y entonces trae una palabra nueva y quita cosas que él dijo. No, Dios no es así. Dejaría de ser Dios. ¿Cómo va a decir una cosa allá y la va a cambiar hoy? No, él lo que dijo, Él es Dios, Él es Dios. Y por ser Dios, entonces lo que Él dijo la primera vez, Él es perfecto y lo perfecto no se puede volver más perfecto, ya es perfecto. Entonces es nuestra invitación es a creerle a Dios. Hemos estado mirando, estudiando, leyendo el programa pasado, hablando acerca de el Espíritu Santo, que partimos de un principio y es que el Señor Jesús en su palabra, allá en el libro de San Juan, capítulo 3, el verso 3 al 5, nos habla de lo esencial, de lo necesario. ¿Qué es necesario para ver y entrar en el reino de los cielos? Si la respuesta no es esa la que dio el Señor Jesús, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Necesario es pertenecer a la iglesia? ¿Necesario es, hacer tantas cosas, vestirse de tal manera, hacer tales y tales rituales? ¿Qué es pertenecer a la iglesia? Tener el coro, ¿qué es lo necesario para ver y entrar en el reino de los cielos? Pues el Señor Jesús nos dijo allí, lo necesario es nacer otra vez. El que no naciere de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de los cielos. De manera que partimos de ese principio. Nacer de nuevo es empezar, es el principio. Nacer de nuevo es otro nacimiento. Nacer de nuevo es que ya tuvimos un nacimiento y ese nacimiento fue de carne, porque allí mismo nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, ese primer nacimiento es producto de sexo y ese nacimiento es de carne y nacemos carnales y sensuales. Por eso es que con ese nacimiento se nace diciendo mentiras. Se nace con esa naturaleza que es una naturaleza de ya el niño pequeño ahí, ya manifiesta ira, manifiesta rabia, manifiesta pelear. ¿Ve? Empieza a crecer diciendo mentiras, engañando. Y si sigue creciendo pues con esa naturaleza, entonces no, ya la mundanalidad, el pecado, la sexualidad, todo lo que, porque es nacido de la carne. Por eso es que es necesario nacer otra vez. Y la Biblia nos habla de ese nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento es nacer del Espíritu. Nacer de la palabra, nacer de la palabra. Y para nacer de la palabra necesitamos ser engendrados por la palabra. Y entonces al nacer otra vez del Espíritu, allí mismo nos dice, ¿cuáles son? ¿Cómo sabemos nosotros? En el libro del apóstol Pablo, en el libro de las Gálatas, capítulo 5, nos enseña, si los que son nacidos de la carne, estas son sus características, esas son sus manifestaciones. Ahí está. Pero también nos dice, los que son nacidos del Espíritu, estas son sus características y estas son sus manifestaciones. Eso está en la palabra. Es necesario nacer otra vez. Y recuerde que se lo dijo a un maestro de las Escrituras, a Nicodemo, que era solo un enviado por otros sacerdotes que conocían las Escrituras, y fue uno que enviaron para decirle, vaya, dígale que nosotros sabemos que has venido de Dios. ¿Ve? Entonces sabían, y entonces lo enviaron. Pero ahí el Señor Jesús le dio esa gran enseñanza. ¿Ve? Tenía teología, sí,
tenía conocimiento, todo el que quiera. Cantaba, oraba y ayunaba, sí, Señor. Llevaba sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia, sí, Señor. Hacían todos los rituales que la Escritura decía, sí. Creían a Moisés, creían a Abraham, sí. Todo eso. Vivían una vida santa, sí. Nicodemo y ellos vivían, todos sacerdotes vivían una vida santa. Pero no habían nacido de nuevo. El Señor les dijo, os es necesario nacer otra vez. Ni siquiera sabía qué era eso. No entendió qué era eso, qué era el nuevo nacimiento, qué era nacer de nuevo. ¿Ve? Estamos hablando de un gran tema como es el Espíritu Santo, y el sábado pasado estábamos hablando de, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Recuerden, ¿qué es el Espíritu Santo? Recordamos, entre otras cosas, es una promesa, que es un consolador, que es un maestro, que es un guía, que el Espíritu Santo es un poder, es una seguridad, que el Espíritu Santo es un revelador, que el Espíritu Santo es un abogado, que es un inspirador, es uno que da testimonio. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Claro que sí. El Espíritu Santo es Cristo mismo. Y entonces anunciamos 3 temas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hay que saber qué es el Espíritu Santo. Porque si creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ahí, perdón. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia sí nos dice que es el Espíritu Santo, pero en ninguna parte dice que es la tercera persona de la Trinidad. Tampoco nos dice que es una fuerza activa del Padre y del Hijo, no dice eso. La Biblia no dice eso, la palabra no dice eso. Que el Espíritu Santo es una paloma, tampoco dice eso la Biblia. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? O sea, que el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es la palabra, porque Dios es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Él era la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Cristo mismo, habitando en la persona, en el corazón de la persona. ¿Ve? ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu de Dios? Entonces el que habita en ese templo es el Espíritu de Dios, y ese es el Espíritu Santo. ¿Ve? Abrimos en la Escritura, en el libro de San Juan, capítulo 16, y vamos a leer desde verso 7. Nos dice, es el Señor Jesús el que nos está hablando. Y aquí el Señor Jesús nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El Señor Jesús hablándonos, dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Es el Señor Jesús, es ese Emmanuel, es ese Dios hecho carne, porque así dicen las Escrituras, no es la segunda persona, Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús nos dice que las Escrituras, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos, el apóstol Juan dice Dios manifestado en carne, o sea que Jesús era Dios manifestado en carne, que era Emmanuel, que era Dios con nosotros, que nos dice que ese Jesús era el verdadero Dios y la vida eterna, que Isaías nos dice que ese Jesús, ese niño, nos dijo el profeta Isaías capítulo 9, verso 6, era el Padre eterno, era el príncipe de paz, era ese niño que había nacido, un niño nos es dado, principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Emmanuel, consejero, príncipe de paz, todo en él, Dios fuerte, Padre eterno, Isaías 9:6, todo eso era ahí, ese niño, ese Jesús, Padre eterno, Dios fuerte, no un Dios menos fuerte, un Dios menor, Dios fuerte, Dios era ese niño, Isaías 9:6. De manera que ese Jesús, Dios hecho carne, nos dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ve? Entonces, bueno, vamos a ponerlo así en nuestro estudio, es el Señor Jesús, que alguien puede estar diciendo, ¿sí ve? Es necesario que Él se vaya para enviar a otro.
va a enviar a otro. El Espíritu dice que el Espíritu es otro, el Espíritu Santo es otro. Bueno, hasta aquí yo le acepto que usted pueda pensar así. Pero como la Escritura, la misma Escritura nos dice, el mismo profeta Isaías, nos dice que la Escritura está un poquito aquí, otro poquito allá. Y que la Escritura está renglón tras renglón, línea sobre línea. Que la Escritura realmente, la Biblia es un gran rompecabezas. Que la palabra de Dios no es una sola escritura, no es una sola escritura. Son todas las escrituras. Es un gran rompecabezas. No es un solo verso. Por eso es que hay muchas religiones que han sido fundadas con un solo verso de la Biblia. Aunque hay otros versos que le contradicen ese verso con el que fundaron su denominación. ¿Ve? Porque cogieron un solo verso. Porque cogieron una sola escritura. Pero la escritura no es eso, es un poquito aquí, otro poquito allá, y lo lleva acá, y lo lleva acá, y lo lleva acá, y lo lleva acá, para formar ese rompecabezas. De manera que si nosotros tomamos la escritura, nos vamos a dar cuenta que en Juan 14, ahí antecito, todas esas escrituras está hablando el Señor Jesús. En Juan 14 podemos leer, dice que 14, 18, vamos a verlo aquí. Desde el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, así, vea que hay un Padre por allá arriba y acá arriba, y os dará otro consolador, no, pues ahí hay tres, ¿cierto? Un Padre, al cual va a rogar, el Hijo, y va a mandar otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Aquí empieza, por eso es que la Escritura está así. Está diciendo como, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Porque no le ve ni le conoce. El mundo no lo puede recibir. Pero vosotros, su iglesia, discípulos, sus creyentes, ¿ve? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Quién era el que moraba con ellos? Está hablando del Espíritu de verdad y lo pone así, y ahora dice entonces, porque mora con vosotros. ¿Quién era el que moraba con ellos? ¿Ve? Y estará en vosotros. Tremendo. Está ahora con vosotros, ese era Dios, la palabra, el Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba con ellos, estoy con vosotros, está con su iglesia, pero está la promesa y dice, y porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará, ya es futuro, en vosotros. O sea que ahí estaba, por eso Emmanuel es Dios con nosotros, ahí en Jesús con nosotros, pero ahora entonces una promesa de estar en vosotros. Y entonces él dice, quedemos ahí, como que va a enviar a otro, conviene que yo me vaya, yo me tengo que ir. ¿Por qué se tengo que ir? Porque yo no puedo estar aquí y al mismo tiempo estar con ustedes y al mismo tiempo estar en ustedes. Yo tengo que irme, ¿verdad? Sigamos leyendo. No os dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano a quién? Cuando se muere mi tío. Cuando se muere, ¿quién es el que me deja huérfano? Huérfano es cuando se mueren los padres. En este caso el padre. Y él dijo, no os dejaré huérfanos. Está hablando como el padre de ellos. Está hablando como padre. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Ve? Primero como que va a mandar a otro y ahora dice vendré a vosotros. O sea que él está hablando de que él mismo va a venir. Por eso es que conviene que yo me vaya, claro. Porque es que él se fue allí en la cruz del Calvario. Por eso nos encontramos con el consumado es. Ahí en la cruz del Calvario. Él, consumado es. Terminó aquí. Conviene que yo me vaya, me voy. Porque ahora entonces él tenía que irse para que el Espíritu, su Espíritu, viniese a la iglesia. Aquel Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés. Entonces él tenía que irse, conviene que yo me vaya. Porque él tenía que irse para que su Espíritu
viniese entonces a ellos y estar en ellos, o sea, estar en nosotros. Y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Ve? En aquel día, ¿cuál día? Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Claro. El Espíritu, la forma del Espíritu Santo. Amén. Él en nosotros, nosotros en Él, Él en el Padre, nosotros, Él en el Padre en Él. Repito, es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, y dijimos, ¿para qué fue? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Entonces, realmente la razón por la cual Él hizo la promesa. En el libro de los Hechos, capítulo 1, al verso 8, dice que está la promesa de enviar el Espíritu Santo. Es la promesa. Ya dijimos que es una promesa que Él hizo. Y está en muchas escrituras. Era la promesa del Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad había del Espíritu Santo? Que ya nos había salvado, ya nos había redimido, ya nos había con su muerte, con su resurrección, nos había dado vida. Todo lo que quiera. Pero ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Cuál es esa obra del Espíritu Santo? ¿Por qué convenía que Él se fuera? Para enviar su Espíritu, para que su Espíritu viniese a nosotros y morara en nosotros. Que fuéramos ahora Él, ya no iba a estar con nosotros, sino que iba a estar en nosotros, en la forma del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, ya una de las cosas ya la vimos aquí, que nos dice Juan 14, 26, allá adelantico, más el Consolador, ya vimos que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién era el que iba a enviar al Espíritu Santo? El Señor Jesús está hablando en pronombre personal, acá atrás, de que lo iba a enviar y de que vendré. Amén. Por eso es que Él habla también, ahora dice el Padre os enviará. Porque es que el Padre estaba en Él y Él está en el Padre. Por eso nadie viene al Padre si no es por mí. No es que nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre. Porque viene el Padre. El Padre que mora en mí, dijo el Señor Jesús. El Padre que mora en mí. Usted no puede hacer una doctrina ahí de un verso, entonces que hay un Padre y hay otro Hijo y hay otro. No, esa es la deidad de Dios. La Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones de un solo Dios. Manifestaciones de Padre que es Dios sobre nosotros, manifestación de Hijo en Jesús, Dios con nosotros, y la manifestación de ese Dios en nosotros. Son las tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Padre sobre, como Hijo con y como Espíritu Santo en nosotros. ¿Ve? El Espíritu Santo enviará en mi nombre, Él os enseñará. Entonces, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Para que nos enseñe todas las cosas. Mire, no algunas cosas, para que nos enseñe todas las cosas. Estas son todas las cosas, pero la palabra, la ciencia de Dios, la palabra de Dios, para que nos enseñe la palabra de Dios. El Espíritu Santo vendría, una de sus obras. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Para enseñarnos la palabra de Dios. ¿Ve? Y una de esas enseñanzas es eso, de que la palabra de Dios que entendamos nos enseña que no es un solo verso, no es una sola interpretación, que la Biblia no es una religión. La Biblia es toda la Biblia, es toda la palabra, todas sus ordenanzas, sus mandamientos, sus enseñanzas. ¿Ve? Pero Él enseñó 3 ordenanzas literales, bautismo en agua. ¿Cómo es el bautismo? Aquí lo vamos a seguir estudiando, bautismo. De hecho, para recibir el Espíritu Santo, dice la Biblia, bueno, si con eso ha terminado, está bien, amén, el programa de hoy, que es necesario bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no solamente una, todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Oiga, vamos a ver qué fue lo que Él dijo. A esto lo dijo Él, y el Espíritu Santo nos va a recordar todo eso que Él dijo. Nos va a recordar que la Santa Cena, cómo es la Santa Cena, para qué la Santa Cena, qué representa la Santa Cena, el lavatorio de pies, qué significa, para qué es todo, absolutamente. ¿Ve?
Y no solamente lo que él dijo, también es lo que los discípulos, los apóstoles, los profetas dijeron. Porque la Biblia dice que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. De los profetas dice el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Entonces nos va a recordar lo que dijeron los profetas, nos va a recordar lo que dijo el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar, nos lo iba a recordar el Espíritu Santo. Que es una deshonra que la mujer se corte el cabello, nos lo iba a recordar. ¿Ve? Los requisitos para ser un pastor, nos los iba a recordar. El Espíritu Santo nos recuerda que hay unos requisitos para ser un pastor. Que hay un orden en la iglesia, que hay una conducta en la iglesia. ¿Cómo es? Todo eso nos lo iba a recordar. ¿Ve? No era una cosa nueva y no nos iba a recordar, aquí nos iba a traer la palabra. Dice, recordará todo lo que os he dicho. Bendito sea el Señor. Diciendo eso, vamos a avanzar y encontramos aquí en el libro de los Hechos. Vimos que el libro de los Hechos 1:8 es la promesa del Espíritu Santo. La recibieron en el capítulo 2, ahí en Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo y nosotros podemos ver lo que produjo el Espíritu Santo en ellos. Muchos se quedan ahí en que produjo hablar en lenguas. Sí, produjo hablar en lenguas, pero no fue lo único, ni a la evidencia. Una cantidad de cosas que produjo el Espíritu Santo ahí. Por ejemplo, produjo amor entre ellos. Bendito sea el Señor. Produjo amor entre ellos. ¿Ve? Porque ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Tremendo. Para no dejarnos huérfanos, ¿verdad? ¿Para qué el Espíritu Santo en nosotros? Romanos 8:19 nos dice que si el Espíritu, ese Espíritu de Cristo mora en nosotros, Él nos levantará a nosotros en el día postrero. O sea que es también para vivificarnos, para levantarnos en esa primera resurrección. El Espíritu Santo hay que tenerlo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, ¿no? Si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y Él que lo levantó de los muertos os levantará también. O sea que es necesario el Espíritu Santo. ¿Para qué va a dar el Espíritu Santo? Hasta para levantarnos en la primera resurrección. Que todo el mundo va a resucitar, pero hay dos resurrecciones, una primera y una segunda. Y la segunda es para condenación, pero la primera es para vida eterna. Entonces el Espíritu de Cristo nos levantará en la primera resurrección. En el libro de los Hechos capítulo 19, se los recomiendo ahí en estos minutos, si lo alcanzamos, el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde nos relata que estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Les preguntó, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Recuerde, ya eran bautizados, ya habían oído la palabra, se habían bautizado. Dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Ellos habían creído, pero no. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Sí, ese bautismo estaba correcto, todo lo que quiera. Amén, el bautismo de Juan, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ellos creyeron, por eso se bautizaron. ¿Ve? Este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ve? De manera que cuando fueron bautizados, como ese sello de que yo creo y yo acepto, entonces recibieron. Pablo puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Según las Escrituras, ¿verdad? Nos dice que Romanos 8:9, el apóstol Pablo, para no vivir según la carne. Romanos 8:9, amén. También vino el Espíritu Santo como un sello, Efesios 4:30, como un sello, para sellarnos hasta el día de la redención, porque fue redimida nuestra alma, ya redimida, se puede perder, pero falta la redención del cuerpo, amén, porque así nos dice la Escritura, Romanos 8:23, que es la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo de carne, este cuerpo físico, todavía no ha sido redimido, fue redimida nuestra alma, pero no este cuerpo. Entonces, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Para que no vivamos según la carne, con los deseos de la carne, con el pecado en nosotros. Para eso fue dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para darnos poder. El Espíritu Santo es un sello, ese sello, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, nosotros podamos vivir una vida cristiana. Es un poder para vivir la palabra de Dios, un poder para creer a toda la palabra de Dios.
Si ha recibido el Espíritu Santo no puede negar ni una sola escritura de esta Biblia, ni una sola, la creerá toda. Y el Espíritu Santo le dará poder para vivir esa palabra, para obedecer esa palabra. Eso es lo que nos dice la Escritura. También nos dice, Apocalipsis 7:2, ¿verdad? Para que no seamos engañados, el Espíritu Santo, para que no seamos engañados, porque tenemos que hablar de eso. El Espíritu Santo es un sello, el sello de Dios, pero también la palabra nos habla de la marca de la bestia. Hay un sello y una marca, unos que son sellados con el Espíritu Santo y otros que son marcados con la marca de la bestia. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué recibimos el sello del Espíritu Santo? Precisamente para no ser engañados, para no pasar a la segunda muerte, para no ser lanzados al lago de fuego, para no ser condenados. ¿Ve? Porque los que reciben la marca de la bestia, todo eso les va a pasar. Así dice la Biblia, así dice la palabra. Apocalipsis 7:2, Efesios 4:30 nos dice que es un sello. ¿Para qué fue? Para sellarnos. ¿Para qué va el Espíritu Santo? Para sellarlo en su corazón. Por eso dijo, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Esa redención es la redención del cuerpo. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Parece el tiempo muy corto, pero ahí vamos, poquito, de a poquitos es bueno ir mirando ese gran tema, el único tema, el que nos debe interesar a todos, el que es vida, la palabra de Dios. Ese es el gran tema. El Señor Jesucristo debería ser nuestro tema. En nuestra oración, que Dios les bendiga a cada uno, conceda las peticiones de su corazón, le dé sanidad. Si está enfermo, Él prometió sanar todas nuestras enfermedades, que Él le provea, prometió ser nuestro proveedor, provea para toda necesidad. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo sábado.